A esta hora comienza Radio Revista Proyección, programa institucional de la Asociación Distrital de Educadores ADE. En Radio Revista Proyección está la educación, el sindicalismo, la política, la cultura y todas las novedades para el magisterio. Radio Revista Proyección, la voz de los educadores. Magisterio y Comunidad Educativa, muy buenos días. Hoy es domingo 8 de febrero del año 2026. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Radio Revista Proyección, la voz viva del Magisterio Distrital. Este es un espacio creado y fortalecido por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE. Llega hasta cada uno de sus hogares gracias a la orientación de la Junta Directiva y bajo el liderazgo del maestro Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda, y lo acompañamos, el renovado equipo de comunicaciones. Este espacio es posible gracias al impulso de nuestro equipo de comunicaciones. Mi compañero Yesid Ramos se encarga de la realización. ¿Y quién les habla? María Salazar. Los acompaño en la conducción y el equipo de comunicaciones en su difusión. Maestras y maestros de nuestro Magisterio Distrital, sean bienvenidos y bienvenidas a Radio Revista Proyección, un espacio de palabra crítica y organización consciente. Este es un año cargado de disputa política, de tensión social y de decisiones que afectarán directamente al pueblo, la vida de los territorios y el futuro de la escuela pública. El escenario político actual confirma que no estamos ante simples disputas electorales, sino frente a una ofensiva sistemática contra el proyecto del cambio, los derechos sociales y la participación popular. La exclusión de Iván Cepeda de la consulta de la izquierda por decisión del Consejo Nacional Electoral, sumada a la actuación parcializada de conjueces que han expresado públicamente su enemistad política, constituye un grave precedente antidemocrático. Cuando los árbitros toman partido, se rompe el principio básico de la democracia y se intenta imponer por la vía institucional lo que no pueden lograr en las urnas. Pero esta arremetida no es solo electoral. Se articula con el ataque de los grandes empresarios al salario mínimo, con la presión para desmontar el presupuesto social y con el intento permanente de debilitar las reformas que buscan garantizar salud, educación y un trabajo digno. Mientras el movimiento sindical defiende en las calles el derecho a vivir con dignidad, las élites recurren a tutelas, cortes y sabotajes económicos para preservar sus privilegios. En el plano internacional, la tensión con Estados Unidos y la defensa de una América Latina soberana revelan que el proyecto de cambio también incomoda fuera del país. No quieren gobiernos que piensen con cabeza propia, ni pueblos organizados que decidan su destino. En este contexto, Iván Cepeda no es solo un nombre. Es un símbolo, representa la defensa de los derechos humanos, la verdad, la paz y la coherencia ética en la política. Iván nos une, porque frente al bloqueo institucional, la respuesta no puede ser la fragmentación. Nos une la necesidad de la unidad sindical, social y popular, de movilización consciente y de lucha colectiva para defender la democracia, las reformas y el futuro del pueblo trabajador. Hoy más que nunca, la unidad es nuestra fuerza. Y la lucha, nuestro camino. Bogotá enfrenta en este 2026 una crisis que ya se siente en las aulas. Inseguridad y miedo en barrios y rutas escolares. Impunidad que deja capturados en libertad y una movilidad colapsada por obras eternas que afectan asistencia, puntualidad y jornadas. El abastecimiento del agua y la mala gestión de basuras ponen en riesgo la salud en los colegios. En educación, la administración insiste en austeridad y lógica empresarial. Desconocimiento de acuerdos, menos recursos pedagógicos, sobrecarga laboral, debilitamiento de orientación y apoyo escolar. El retraso en el pago de la nómina, una agresión directa al magisterio. Por eso decimos, unidad con familias y estudiantes. Saldremos a luchar por nuestros derechos y por la educación pública. El magisterio se organiza. Radio Revista Proyección. Informe distrital de la ADE.
Iniciamos la radiorrevista con el informe distrital, una mirada crítica y comprometida de lo que sucede en el escenario educativo del Distrito Capital. En la mesa de trabajo nos acompaña la maestra Andrea Sandino, secretaria de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de la ADE. Maestra, adelante, los micrófonos son para usted. Un fraternal saludo para todo el magisterio bogotano, maestras y maestras, a los compañeros y compañeras de prensa ADE que hacen posible este espacio. Hoy queremos hacer una denuncia frente al atentado que viene haciéndose ante la democracia, obviamente a los derechos del pueblo y a la educación pública. Rechazamos enérgicamente todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral de no permitir que puedan participar muchos de los que fueron escogidos en las diferentes listas de las cámaras del Pacto Histórico. El rechazo a quitarle la personería jurídica al Partido de los Trabajadores PTC y obviamente la exclusión de Iván Cepeda para poder participar en la consulta de los sectores democráticos y progresistas el próximo 8 de marzo para escoger el candidato que iría a la presidencia de la República. Hoy creemos que esto constituye un grave atentado contra la democracia y contra la voluntad del pueblo. No son hechos aislados, es una estrategia sistemática de los sectores de derecha que buscan frenar por vía administrativa e institucional los procesos democráticos que el pueblo colombiano ha respaldado en las urnas. Esta arremetida se da claramente en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha insistido en la defensa de la soberanía nacional, del diálogo político y principalmente de la diplomacia como salida democrática a los conflictos. Creemos firmemente que el éxito de poder ir a Washington, de poder sentarse, defender la soberanía, defender el país, defender el territorio, claramente. La respuesta de muchos de los sectores de derecha precisamente ha sido ese bloqueo institucional, esa persecución política y de legitimar pues todos los proyectos que hoy buscan esa transformación social. Creemos que debemos prestarle muchísima atención al avance del fascismo y que esos proyectos autoritarios hoy se ven amenazados y buscan recuperar nuevamente el gobierno a costa de lo que sea. Pero también creemos que esto se le suma a un ataque sistemático en contra del magisterio y la educación pública. Esta ofensiva que se ha venido haciendo en los diferentes medios de comunicación tiene un objetivo muy claro: debilitar al magisterio organizado y avanzar en la privatización de la educación pública. Infortunadamente, muchos candidatos del Centro Democrático y sectores afines insisten en responsabilizar a la organización sindical de que los niños y niñas están sin clase, ocultando deliberadamente la financiación, el cumplimiento estatal y la precarización laboral. Estas narrativas que han justificado la necesidad de tener colegios de concesión, voucher educativos, mayores sistemas de evaluación, control de una manera punitiva, lo que buscan es delegitimar la protesta social y responsabilizar a los maestros y maestras a la crisis que ha llevado esta derecha y que han provocado en el país. Resulta profundamente preocupante además que desde la Secretaría de Educación se emitan videos y comunicados que de manera directa o indirecta terminan respaldando estas posiciones, afectando gravemente la educación pública. A esto se le suma la denuncia que se viene haciendo esta semana frente a la situación crítica que hoy atraviesan en Bogotá los docentes provisionales, producto de la arremetida administrativa que viene adelantando esta secretaría, desconociendo los procesos granados de la organización sindical, incluso circulares y acuerdos construidos colectivamente. No es casual la expedición de la circular 001 que atentan directamente contra la democracia, la participación y la defensa de todos los docentes que vienen trasladados por salud, donde se vulnera un acuerdo sindical como la circular 24. No es en vano que hoy se le niegue a 73 de las 76 maestras que venían del proyecto SDICI que habían logrado tener una vacante definitiva a través del retén social, que hoy se emita una resolución diciéndoles que su proceso finalizó el 31 de diciembre, cuando esto no hace parte de ningún acuerdo firmado y que los compromisos adquiridos, incluso con el Consejo de Bogotá, con esta organización sindical en diferentes escenarios, era cumplir que estas maestras pudieran continuar laborando en la Secretaría de Educación. Y pues obviamente a todas las decisiones que ha tomado esta secretaría, frente a todos los docentes provisionales que venían laborando en plazas indefinidas, en plazas definitivas, quienes hoy se les desconoce la circular 21, el mismo decreto 2105,
bajo el argumento de que no hay donde reubicarlos, les niegan su proceso de reubicación. Y nos preguntamos con profunda preocupación por qué en este momento electoral tan álgido del país empiezan a sacarse docentes provisionales. ¿Qué pasa realmente con esas plazas? ¿Será que no existen? ¿Será que esas plazas se eliminaron? ¿O será que están siendo utilizados con otros fines? ¿Por qué se desconoce de manera sistemática la normatividad vigente y los acuerdos logrados? ¿Cuál es el afán de sacar a todos estos docentes provisionales que tenían ya unos derechos? ¿No será que detrás de estas decisiones vienen moviéndose intereses políticos y electorales? ¿No será que algunos sectores buscan llegar al poder garantizando cupos, favores, clientelas internas, utilizando la educación pública como botín? Estas son preguntas legítimas que el magisterio debe hacerse y frente a las cuales debemos mantener alertas, vigilantes y organizados. Los maestros y maestras de Bogotá hoy estamos en primera línea en defensa de la democracia, del territorio, de la vida y el derecho fundamental a la educación pública. Nuestra lucha no es solo laboral, maestros y maestras, también es política, ética y social. Por eso nos despedimos haciendo un llamado al magisterio de las comunidades educativas a no permitir que la derecha siga avanzando, debilitando la organización sindical, delegitimando la educación pública. Invitamos a que elijamos con conciencia y identifiquemos con claridad quiénes defienden la educación pública y quiénes hoy trabajan para desmantelarlas. Convocamos a todo el magisterio bogotano a mantenerse en pie de lucha, en protesta, a cerrar filas, en defensa de la democracia, la soberanía, la educación pública, los derechos laborales, pero sobre todo la vida del territorio. La historia nos exige coherencia y valentía. La educación pública se defiende en las aulas, en las calles y en las urnas. Les hablo Andrea Sandino, Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de la ADE. Profesora Andrea, muchas gracias por el informe. Ahora nos enlazamos con la información a nivel nacional. Los informes nacionales de FECODE y CUT los encuentra en Radio Revista Proyección. Y cada domingo nos enlazamos con FECODE y la CUT. Nos vamos con la información a nivel nacional. Nos vamos a la Central Unitaria de Trabajadores CUT con el informe del compañero Over Dorado, ejecutivo de la CUT Nacional. Compañero, bienvenido. Adelante. Un feliz día para todos los compañeros, maestros, maestras de la ADE, trabajadores, trabajadoras, comunidad educativa que en este momento nos escucha. Quiero plantearles en el informe, vamos a hablar un poco sobre la Asamblea Nacional Constituyente y el estado del arte, de cómo están las cosas. El comité promotor del proyecto de ley que convoca a la ciudadanía para decidir una Asamblea Nacional Constituyente acaba de recibir luz verde por parte de la Registraduría Nacional para iniciar la recolección de firmas. ¿Por qué es importante presentar este informe? Porque los maestros, maestras pueden ser protagonistas y han sido protagonistas en todo este proceso, en términos de las consultas populares y máxime para una Asamblea Nacional Constituyente. La resolución que aprobó o le dio vía libre a la Asamblea Nacional Constituyente y al Comité Promotor para actuar es la número 1117 del 30 de enero del 2026, donde la autoridad electoral señaló que el comité integrado por 9 personas, en su mayoría dirigentes sociales, populares, sindicales, mujeres, jóvenes y de las etnias, además de activistas políticos, académicos y comunicadores, hemos cumplido los requisitos formales exigidos para la inscripción. ¿Quiénes hacen parte del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente? Armando Custodio Bairuyú Balbuena, representante indígena. Over Dorado Cardona, secretario general de la CUT. Carlos Alfonso Rosero, representante de Pueblos Negros y el ministro de Igualdad. Javier Eduardo García Felizola, representante de Escuela Constituyente. Lilian Yeli Herrera Montealegre, representante de las y los jóvenes. Yesenia Moreno Rodríguez, representante de las mujeres. Luis Alfredo Grimaldo Mejía, representante de FECODE. Carlos Arturo García Marulanda, representante de la Asamblea Nacional Popular, y José Luis Silva Mestre, del Campesinado. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando desde el mes
de octubre desde el 2026 en todo el proceso, no solamente de lo que tiene que ver con la documentación a presentar y que se presentó en la Registraduría Nacional, sino de todos los componentes que se deben de tener en términos de la fluidez, en términos de la pedagogía, en términos de los recursos, en términos de todo lo que se debe preparar para una tarea tan magna, tan importante como esta. En esa parte, pues nosotros simplemente lo que podemos decir es que vamos a desarrollar en todo este proceso toda una forma importante de que las personas, en términos de definiciones, tengan los elementos suficientes y necesarios porque una Asamblea Nacional Constituyente que nosotros consideramos que debe estar al servicio del pueblo para la vida digna, la democracia, el bienestar de todos y todas, la soberanía, la autodeterminación y la paz. Que estén muy bien, compañeros y compañeras. Profes, muchísimas gracias por informarnos desde FECODE y la CUT. Y a ustedes, queridas y queridos oyentes, sigan conectados. Compartan la transmisión para seguir sumando más y más seguidores. Radio Revista Proyección. El cambio es fácil. Hazlo realidad en un solo paso. Marca pactos. Marquemos pacto. Colombia. El senador Iván Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Ha dedicado al menos 25 años a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el país. Filósofo de formación y con maestría en Derecho Internacional Humanitario, ha sido representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y senador en 3 periodos desde 2014. Así que no crean que la impunidad que se ha logrado hoy es la última palabra, bajo ninguna circunstancia. Y no solamente en este litigio, sino el de los falsos positivos, el de la escombrera, el de las masacres del Aro y la Granja, el de la muerte de Jesús María Valle. En el Congreso ha liderado más de 30 debates de control político sobre temas como el despojo de tierras, la situación carcelaria, la violencia sexual en el conflicto armado y la concentración de la tierra. En septiembre de 2014 presentó un debate sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares, lo que derivó en un proceso judicial que se extendió por más de una década. Uribe fue investigado por presunta manipulación de testigos, pero en octubre de 2025 fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Cepeda, reconocido como víctima en el caso, anunció el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Que no crea el expresidente y el señor Álvaro Uribe que ha llegado el reino eterno de la impunidad. Eso no es así y preparémonos porque este litigio, ustedes saben cómo lo llevamos nosotros. Fue facilitador en los procesos de paz entre el gobierno y las extintas FARC, el ELN y el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. También ha sido copresidente de las comisiones de paz del Congreso, desde donde ha promovido la participación de organizaciones sociales en la implementación del acuerdo de paz. Uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas. Es fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, que agrupa a familiares de víctimas de violencia estatal. Ha impulsado el reconocimiento del genocidio contra la Unión Patriótica, movimiento político al que pertenecía su padre Manuel Cepeda Vargas, asesinado en agosto de 1994. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este crimen. Me acabo de bajar del Ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda. Cepeda ha enfrentado amenazas, exilio y persecución política. Actualmente cuenta con medidas de protección internacionales y continúa su labor en defensa de las víctimas, la justicia transicional y la paz en Colombia.
Y avanzamos aquí en tu Radio Revista Proyección. Ahora abrimos espacio para analizar la situación política de Bogotá y el proceso en marcha para la revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán. Para este tema nos acompaña el concejal Jairo Avellaneda del Pacto Histórico, una voz comprometida con la defensa de lo público y los derechos ciudadanos. Compañero, adelante. Los micrófonos son para usted. Tomé posesión de mi cargo el 13 de junio de 2025, hace cerca de 7 meses, y en la dinámica como concejal de las dos funciones principales que tenemos, una es la presentación de proyectos de acuerdo para la ciudad y la otra es el control político. Control político para esta administración que pues no tengo que aclarar, ya a toda la ciudadanía saber qué es lo que está pasando en materia de seguridad, en materia de movilidad, con el manejo de los residuos y sobre todo la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector de la educación. Bueno, pues este control político es corto y es insuficiente para que las cosas cambien. Yo hago juiciosamente mis debates de control político, estudio, investigo, hablo con las comunidades, hablo con los sectores, hago mi presentación, expongo en el consejo, delante de la administración, dependiendo del debate, pues se citan a las cabezas de cada área, pero no pasa nada. O sea, uno no ve un resultado positivo después de los debates de oposición, las cosas no cambian. Los funcionarios pues muchas veces no ingresan al recinto, cuando ingresan hablan entre ellos o están en su celular, no nos prestan atención y adicional a eso, como les digo, no pasa nada. Entonces por esa razón, el 8 de septiembre anuncié que iba a iniciar el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de Carlos Fernando Galán y su administración. Este anuncio lo hice en el marco de un debate de control político, ya cansado de que no pase nada. Lo anuncié delante de todos mis colegas, de mis compañeros, y inicié esa tarea en soledad, infortunadamente. Por el camino se sumó otro concejal que no hace parte de nuestro proyecto político, el concejal Julián Forero. Él se sumó por sus intereses propios y los del sector que él representa. Y con él, pues él ha estado apoyando en la recolección de firmas únicamente. El resto sí, pues me ha tocado a mí afrontar solo esta situación. Bueno, pues intentamos abrir la cuenta de ahorros, una cuenta de ahorros con características especiales. Esto no es una cuenta de ahorros como cualquier otra. Estas cuentas de ahorros son las cuentas que se le abren a las campañas políticas. Goza de las mismas características. Es decir que no cualquier persona puede ingresar recursos, no pueden consignar a título personal, cualquier ciudadano no. Esto primero tiene que hablarse con el gerente de la campaña, el gerente da una carta de autorización para que esos recursos ingresen a la cuenta. En este caso, pues al ser un mecanismo de participación ciudadana, no es un gerente, es el vocero de la revocatoria, el señor Daniel Malagón, que es un ciudadano que también, como yo, ha estado preocupado por las problemáticas de la ciudad y él creó el comité y es el vocero. Yo pues hago ese acompañamiento desde lo político y lo jurídico en lo que puedo y les cuento eso, ningún banco nos ha querido abrir la cuenta de ahorros. Hemos acudido a casi que todos, por no decir que todas las entidades bancarias y cooperativas que tienen esta característica y no ha sido posible. Entonces eso nos deja amordazados, maniatados para seguir adelante. Igual seguimos adelante, seguimos con la recolección de firmas. Radio Revista Proyección. ¿Quieres mejorar la calidad de vida en tu trabajo? ¿Ser parte del cambio por un salario digno, estabilidad laboral y el clima institucional? Afíliate a la ADE. Ahora lo puedes hacer virtualmente y es muy fácil. Solo debes descargar el formato que encontrarás en nuestra página web www.adebogotá.org. Diligencia, firma y escanea. Luego debes cargar en el formulario digital el formato de afiliación y tu desprendible de pago. Si eres docente recientemente vinculado y aún no cuentas con este documento, anexa copia de tu cédula de ciudadanía. Que
esperas para hacerlo? No lo pienses más. Afíliate ya para seguir luchando por la educación pública estatal, por la profesión docente y por el bienestar de nuestras comunidades educativas. Recuerda que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Radio Revista Proyección. Atención, Magisterio Distrital. Si eres afiliado o afiliada activa a la organización sindical ADE, podrás reclamar tu obsequio sindical. Para ello, solo debes ingresar a www.adebogotá.org y actualizar tus datos. Una vez lo hayas realizado, acércate al edificio William Agudelo de la ADE Carrera 31, número 25A15, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. No olvides presentar tu documento de identidad original al momento de reclamar el obsequio. La entrega es personal e intransferible, porque juntos somos ADE. Recuerda que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Radio Revista Proyección. Este es el mensaje de opinión en Radio Revista Proyección. Y el mensaje de opinión esta semana está a cargo del maestro Sergio Benavides, secretario de Asuntos Intergremiales, Cooperativos y de la Comunidad de la ADE. Profe, muy buenos días. Bienvenido. Adelante. Reciban un caluroso y combativo saludo de su directivo Sergio Benavides de la Secretaría Intergremial y de Asuntos Cooperativos. El país y el mundo hierve con toda la situación política que se está dando, con un Donald Trump que quiere manejar y desarrollar el mundo a su antojo, una derecha fascista que quiere romper todas las reglas y llevar el mundo a un proceso donde solo ellos puedan tener ganancia y los recursos del mundo sean para ellos. Estamos ante una arremetida brutal de esta oligarquía fascista del mundo que quiere dominar y controlar todo. Tienen las condiciones porque tienen la economía, tienen el ejército, tienen la ideología y fuera de eso, pues a partir de la fuerza quieren lograr que todos nos amedrentemos. En Latinoamérica y América del Sur hay una situación muy compleja, ya que Estados Unidos pretende que nosotros somos su patio trasero y que todo va a depender y lograrse a través de lo que ellos digan. Su hegemonía militar, su fuerza y el abandono que nos tienen las otras potencias en el mundo, porque pues digamos que nosotros no estamos al alcance de todo lo que ellos puedan generar y hacer. En enero, con toda la situación de la invasión a Venezuela y todo el manejo de poder militar y de amedrentamiento que se hizo con toda esta fuerza, pues lograron generar el miedo en América Latina. Sacaron un mandatario, se lo llevaron preso en una invasión sin precedentes, violando todo el derecho internacional y basándose en la fuerza. Hoy quien tenga la fuerza será el que domine y genere el dominio del mundo y especialmente en Latinoamérica. Esto causó revuelos en toda América Latina, llevó a que la lucha antiimperialista fuera el camino de los pueblos y fuera el proceso que todos nosotros avancemos, pero también amedrentó a todo el proceso del gobierno nacional y a toda la situación que se viene dando en la política interna. El 3 de febrero se dio la reunión entre Petro y Trump. Todavía estamos evaluando qué pasó ahí, qué se dio, cuáles fueron las órdenes y orientaciones que se le dieron al presidente para generar y desarrollar pues ese camino. Hoy pues están los coletazos de esa reunión. El CNE, órgano que está generando y desarrollando los mayores problemas al gobierno y al pacto histórico, decidió que no va a dejar que Iván Cepeda pueda participar en la consulta. Empezó a manejar procesos de las listas sectoriales, regionales, y viene generando un caos en el problema político electoral. Estamos ante una arremetida fuerte de la derecha que quiere no dejarnos participar democráticamente en las elecciones. Por otro lado, pues se vienen dando procesos de lucha antiimperialista en Colombia y en América Latina, pero han sido frenados por este proceso de negociación que se está dando en Venezuela, que se está dando en Colombia y que se está dando en toda América Latina. La derecha quiere mantenernos al margen de todos los problemas que se tienen sin resolverlos
y quiere seguir manejando nuestros recursos, el petróleo, las tierras raras, el agua, el oxígeno y todos los recursos minerales, vegetales y animales. Toda esta biodiversidad que tenemos en América Latina y en la Amazonía lo quieren controlar y lo quieren manejar. El primer objetivo es limpiar la frontera, ¿cierto? La frontera colombo-venezolana, y dejar un espacio para que puedan las fuerzas invasoras de Estados Unidos ganar y generar eso, limpiar de todos aquellos que están en contra del proceso hegemónico de Trump y de la derecha fascista, y avanzar. Hoy pues vienen dándose bombardeos en el Catatumbo, vienen dándose avances con fuerza militar en la destrucción pues de una frontera binacional que es una retaguardia para los procesos latinoamericanos y sobre todo para el proceso venezolano. Creemos que se debe avanzar en un movimiento antiimperialista, en un movimiento por la soberanía nacional en esta aldea global que tiene el mundo. Esperamos que las elecciones del 8 de marzo se voten por las fuerzas progresistas, especialmente por todo lo que tiene que ver con las listas del pacto histórico. Esperamos que el CNE nos deje participar y vamos a trabajar duro y parejo para que Iván Cepeda en primera vuelta pueda salir vencedor. Esperamos que la lucha antiimperialista que se ha venido desarrollando desde los pueblos, desde Camilo, Guevara, Sandino, el Che, puedan seguir reivindicándose y América Latina siga soberana. Nos negamos a ser una colonia norteamericana y no se nos da la gana entregar y generar este país para los pobres. Por eso los pobres estaremos ahí en la dinámica, los maestros al frente, construyendo y generando elementos de poder popular que nos permitan avanzar en la construcción de este país digno y soberano, pero también en la construcción de una educación pública para todos y para todas, que sea un proyecto alternativo. Estamos en eso y seguiremos trabajando en el sindicato y a su interior en esta propuesta. Profe, muchas gracias. Y ahora continuamos aquí en Radio Revista Proyección. Las voces de las comisiones y delegaciones de la ADE están en Radio Revista Proyección. Continuamos con las voces de las comisiones y delegaciones sindicales de la ADE, quienes desde cada uno de los frentes fortalecen nuestra organización y defienden los derechos del magisterio. Nos acompaña a esta hora la maestra Giselle Joya, coordinadora de la Comisión de Docentes Provisionales de la ADE. Profe, bienvenida al espacio del Magisterio Capitalino. Adelante con el informe. Muy buenos días, reciban un cordial saludo desde la Comisión de Docentes Provisionales. Un saludo a la Junta Directiva, a la Mesa de Trabajo y al Magisterio Distrital. Compañeras y compañeros, el pasado 5 de diciembre del año 2025 se emitieron las resoluciones de los proyectos vigentes para este año 2026. Con la prórroga de las y los docentes provisionales en aulas hospitalarias, ampliación del tiempo escolar, CISCO, docentes de apoyo pedagógico, volver a la escuela y media integral del siglo XXI, se da la continuidad indefinidamente de los nombramientos. Esta condición adquiere un valor esencial, pues ha permitido garantizar los derechos y atender las necesidades más urgentes del servicio educativo presentes en las comunidades y sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Este logro es gracias a la defensa de la educación pública y la lucha de la ADE durante décadas. Hoy continuamos presentes y reiteramos que nuestra labor y presencia en el sector educativo oficial permanece y se mantiene en estado de alerta. También manifestamos que hoy seguimos denunciando las irregularidades de esta administración en sus procesos, los cuales continúan afectando los derechos laborales de los docentes provisionales, pues se está presentando desvinculación en vacantes indefinidas sin argumentos que permitan corroborar la existencia de estas vacantes. De igual manera, en las vacantes definitivas se hace desvinculación y en algunos casos sin pago del servicio prestado. La SED no está teniendo en cuenta en algunos casos el retén social que garantiza una estabilidad laboral reforzada y la falta de transparencia e información pertinente a los casos está vulnerando la situación de estos derechos y por consiguiente la prestación adecuada del servicio. Hacemos un llamado a los docentes provisionales para continuar denunciando estas irregularidades y estamos en estado de alerta junto con la organización para garantizar los derechos de nuestro gremio. Un abrazo fraternal para todos, les habló Giselle Joya.
Profesora Giselle, muchas gracias. Y vamos saludando a quienes se van conectando y llegando a esta sintonía. Recuerden, ustedes pueden suscribirse y seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales. Y por supuesto, tenemos un canal de WhatsApp donde compartimos toda la información de primera mano. Y cerramos la sección con el maestro Juan Carlos Jaimes, coordinador del CEID de la ADE, quien nos trae mucha información. Profe, bienvenido, muy buenos días. Magisterio bogotano, un fraternal saludo de parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la ADE, invitándoles a seguir profundizando la lucha pedagógica, entender que la Secretaría de Educación viene aplicando una serie de políticas privatizadoras y adicionalmente con una lógica de calidad y resultados, buscando instrumentalizar el magisterio y la comunidad educativa en función de sus intereses en la lógica del mercado, es decir, que la educación esté en función de sus empresas. Por eso invitamos a estudiar y a implementar lo que como ADE hemos venido configurando, el Plan Educativo Emancipador. Lo presentamos el año pasado en el tercer Congreso Pedagógico Nacional y como CEID estaremos visitando los colegios para contarles en qué consiste esta síntesis, esta propuesta, que es el resultado de 12 asambleas pedagógicas distritales, es decir, es el aporte de maestras y maestros de Bogotá. En ese orden de ideas, invitamos a abrazar las comunidades educativas, que son nuestra razón de ser y por ende son también aliadas en nuestra lucha en defensa de la educación pública. Hoy, en riesgo con toda esta lógica de la llamada austeridad para lo público y despilfarro del presupuesto distrital en educación para los sectores privados. Son incontables los contratos que vienen desarrollándose, como el de cámaras de vigilancia, por ejemplo, que son innecesarios, pero por los compromisos políticos desvían los recursos públicos de la educación a estas empresas. Y así muchos otros que estaremos denunciando y que vale la pena desde el escenario académico compartir con las comunidades educativas, pues estas son las principales afectadas si la educación pública se privatiza. Un abrazo, un feliz domingo. Profe Juan Carlos, muchas gracias. Y antes de continuar con la siguiente sección, escuchen esta importante invitación para que ustedes reclamen el obsequio sindical. Radio Revista Proyección. Atención, Magisterio Distrital. Si eres afiliado o afiliada activa a la organización sindical ADE, podrás reclamar tu obsequio sindical. Para ello, solo debes ingresar a www.adebogotá.org y actualizar tus datos. Una vez lo hayas realizado, acércate al edificio William Agudelo de la ADE Carrera 31, número 25A15, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. No olvides presentar tu documento de identidad original al momento de reclamar el obsequio. La entrega es personal e intransferible, porque juntos somos ADE. Recuerda que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Radio Revista Proyección. El cambio es fácil. Hazlo realidad en un solo paso. Marca pactos. Marquemos pacto. Colombia. El senador Iván Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Ha dedicado al menos 25 años a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el país. Filósofo de formación y con maestría en Derecho Internacional Humanitario, ha sido representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y senador en 3 periodos desde 2014. Así que no crean que la impunidad que se ha logrado hoy es la última palabra, bajo ninguna circunstancia. Y no solamente en este litigio, sino el de los falsos positivos, el de la escombrera, el de las masacres del Aro y la Granja, el de la muerte de Jesús María Valle. En el Congreso ha liderado más de 30 debates de control político sobre temas como el despojo de tierras, la situación carcelaria, la violencia sexual en el conflicto armado y la concentración de la tierra. En septiembre de 2014 presentó un debate sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares, lo que derivó en un proceso judicial que se extendió por más de una década. Uribe fue investigado por presunta manipulación de testigos, pero en octubre de 2025 fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Cepeda, reconocido como víctima en el caso, anunció el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Que no crea el expresidente y el señor Álvaro Uribe que ha llegado el reino eterno de la impunidad. Eso no es así y preparémonos porque este litigio, ustedes saben cómo lo llevamos nosotros. Fue facilitador en los procesos de paz entre el gobierno y las extintas FARC, el ELN y el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. También ha sido copresidente de las comisiones de paz del Congreso, desde donde ha promovido la participación de organizaciones sociales en la implementación del acuerdo de paz. Uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas. Es fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, que agrupa a familiares de víctimas de violencia estatal. Ha impulsado el reconocimiento del genocidio contra la Unión Patriótica, movimiento político al que pertenecía su padre Manuel Cepeda Vargas, asesinado en agosto de 1994. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este crimen. Me acabo de bajar del Ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda. Cepeda ha enfrentado amenazas, exilio y persecución política. Actualmente cuenta con medidas de protección internacionales y continúa su labor en defensa de las víctimas, la justicia transicional y la paz en Colombia. Radio Revista Proyección. Maestras y maestros, gracias por seguir conectados con Radio Revista Proyección. A continuación, damos paso a una mirada a la coyuntura educativa y política, con la maestra Ladith Sofía Álvarez, secretaria de Asuntos de la Mujer, Género, Igualdad e Inclusión de la ADE. Profe, qué gusto contar con su presencia. Adelante, bienvenida. Un saludo al magisterio bogotano y a la mesa de trabajo. Cuando hablamos de la necesidad de un paro distrital frente a la administración de Carlos Fernando Galán e Isabel Segovia, no lo hacemos por rutina sindical ni por formalidad organizativa. Lo hacemos porque existe una necesidad real de defender la educación pública, el trabajo docente y los derechos de nuestras comunidades educativas ante decisiones administrativas y políticas que desconocen la realidad de las escuelas, de las aulas y de los territorios. Organizar un paro distrital no es un acto caprichoso, es una herramienta legítima de lucha social y laboral cuando se cierran los canales de diálogo efectivo, cuando las decisiones se imponen sin concertación y cuando se gobierna de espaldas a la comunidad educativa. El paro es una voz colectiva, es un recurso legítimo de defensa de derechos. Hoy enfrentamos una administración que construye discurso pero no garantiza condiciones. Con videos e información falsa estigmatizan al magisterio. Una administración que habla de calidad pero no resuelve la falta de docentes en las aulas. Impone austeridad y entrega recursos a fundaciones y entidades privadas donde sospechosamente interviene Cecilia María Vélez, quien ataca la educación pública pero le gustan los recursos públicos. Fundaciones como Luker, Fundación Morar, Universidad EAFI, Fundación Plan, entre otras, con contratos multimillonarios. Una administración que habla de eficiencia pero recarga al magisterio, hace traslados discrecionales, afecta procesos pedagógicos y humanos de docentes orientadoras, despides a las maestras de proyectos de preescolar, ESDIS, elimina el cargo de docente de enlace, establece condiciones arbitrarias para docentes que solicitan traslados por salud. Una administración que habla de cobertura cuando bloquea la matrícula en primera infancia y de aulas transitorias. Una administración frente a la que la ADE responde con organización y resistencia, porque la ADE no son solo sus directivos ni sus asambleístas, sino sus 27.000 afiliados y afiliadas. Defender la educación pública no es solo defender la escuela, es proteger uno de los derechos sociales más poderosos para construir igualdad. Cada recorte, cada sobrecarga laboral, cada decisión inconsulta sobre jornadas, horario, infraestructura y condiciones pedagógicas impacta directamente a nuestros estudiantes. Cuando se deteriora la labor docente, se deteriora el aprendizaje. El paro distrital no es contra la ciudadanía, es por la ciudadanía, no es contra las familias, es por las familias, no es contra los estudiantes, es por su derecho a una educación digna, estable y con docentes que cuenten con
con bienestar y condiciones adecuadas. Este momento, además, no es solo local, es nacional. En el Congreso se debe dar la discusión de la ley orgánica que materialice la reforma al Sistema General de Participaciones y debe ser favorable al magisterio y la parte social. También hundir definitivamente el proyecto de ley de los bonos escolares y la lucha que dimos y seguiremos dando por las reformas que buscan poner la vida y el trabajo digno por encima del negocio. El reciente golpe a la democracia al impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio, y todo por su miedo, porque se dan cuenta lo fuerte que somos, y la derecha busca la manera de bloquear, porque saben que en las urnas perderán, porque el pueblo se dio cuenta y ya jamás regresarán al poder. Como movimiento sindical no podemos ser neutrales ante la injusticia. La neutralidad en estos casos termina favoreciendo al poder y no al pueblo trabajador. Apoyar las reformas sociales no es apoyar partidos, es apoyar derechos, es comprender que sin garantías laborales no hay buena educación, que sin estabilidad docente no hay procesos pedagógicos sólidos, que sin inversión pública no hay equidad. Nuestro paro debe transmitir 3 mensajes. Primero, exigimos respeto por el magisterio en sus condiciones de trabajo, salud laboral, asignación académica y trato institucional. Segundo, defendemos la educación pública como derecho fundamental, no como gasto a recortar ni servicio a tercerizar. Tercero, respaldamos las transformaciones sociales que amplían derechos y rechazamos los bloqueos políticos que frenan las soluciones que el pueblo necesita. La historia de los derechos laborales no se escribió con silencio, sino con organización, debate y movilización consciente. Cada conquista que hoy parece normal, salario, estabilidad, salud, jornada laboral, es resultado de la lucha colectiva. El paro no es el final del diálogo, es el inicio para presionar el diálogo y detener amenazas y retaliaciones, no para este momento concreto, sino para la historia. Movilizarnos también es educar en ciudadanía, en democracia real y en participación. Nuestros estudiantes no solo aprenden de lo que enseñamos, sino de lo que defendemos, de la coherencia entre el discurso y la acción. Seguimos avanzando por la escuela pública que merece Colombia, así que con fuerza vamos calentando el paro distrital con organización, unidad y claridad política. Vamos a recuperar los 22 colegios en concesión cuyo contrato se vence este año. Ojalá podemos empatar el paro distrital con los debates del Consejo de Bogotá, donde una gran mayoría tratará de renovarlo por 10 años más. Por último, la invitación a las urnas el próximo 8 de marzo, que será más revolucionario que nunca. Primero a las urnas y luego a las calles, a la gran movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que tengan una feliz mañana. Les habló Ladith Álvarez. Gracias, profe, por ese completo análisis. Ahora queremos invitar a quienes nos oyen a dejar sus comentarios. Sus voces construyen y fortalecen nuestro espacio. Radio Revista Proyección. ¿Quieres mejorar la calidad de vida en tu trabajo? ¿Ser parte del cambio por un salario digno, estabilidad laboral y el clima institucional? Afíliate a la ADE. Ahora lo puedes hacer virtualmente y es muy fácil. Solo debes descargar el formato que encontrarás en nuestra página web www.adebogotá.org. Diligencia, firma y escanea. Luego debes cargar en el formulario digital el formato de afiliación y tu desprendible de pago. Si eres docente recientemente vinculado y aún no cuentas con este documento, anexa copia de tu cédula de ciudadanía. ¿Qué esperas para hacerlo? No lo pienses más. Afíliate ya para seguir luchando por la educación pública estatal, por la profesión docente y por el bienestar de nuestras comunidades educativas. Recuerda que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Radio Revista Proyección. Maestras y maestros, no olviden visitarnos en nuestra página web www.adebogotá.org. Escríbenos al Twitter @adebogotá o búscanos en Facebook www.facebook.com/adebogotá. Radio Revista Proyección. Desde la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras ADE, te convocamos a que seas parte activa de las luchas que construyen escuela, dignidad y territorio. Porque el sindicato no descansa y el magisterio se organiza. A continuación, nuestras actividades. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al Magisterio Distrital a impulsar esta apuesta popular con organización y conciencia. Desde cada colegio fortalezcamos la lucha por los derechos del magisterio y la educación pública.
junto a las y los delegados, conformemos comités en defensa de la educación pública estatal. Para matrículas 2026, coordinemos perifoneo y chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía colegio, localidad, contacto y fechas a secredirectivosade@adebogotá.org. Únete a nuestras movilizaciones los fines de semana por un segundo mandato del cambio. Consulta nuestras redes sociales. Vamos por la revocatoria al mandato del alcalde Galán. Formatos en nuestras sedes. ADE móvil a las calles con el proyecto del cambio. Revisa redes sociales. Comités sindicales lunes 23 al viernes 27 de febrero. Sintoniza, comparte y haz parte de la lucha. Radio Revista Proyección es la voz viva del magisterio combativo, que educa, denuncia y organiza. Únete a cada emisión y fortalezcamos juntos y juntas la defensa por una educación pública, digna y con justicia social. La ADE se sigue sumando al llamado mundial de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Y así reafirma su compromiso con los pueblos que resisten la ocupación, el apartheid y el genocidio. Educamos para liberar, resistimos para vivir. La ADE es más que un sindicato. Es tu casa, tu fuerza y tu historia. Radio Revista Proyección. En Radio Revista Proyección, un espacio para nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Condolencias de la Junta Directiva de la ADE. La Junta Directiva de la ADE y la comunidad educativa del Colegio Rafael Núñez envían un fraterno saludo de condolencia a los familiares, amigos y seres queridos de la compañera Rubiela Echeverry Prada por el sensible fallecimiento de quien en vida fue su querido suegro, el señor Francisco Velandia Cruz. Elevamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor, deseando paz en su tumba, fortaleza y alivio en los corazones de quien hoy lamentan su partida. Radio Revista Proyección. Radio Revista Proyección. Y llegamos al final de la emisión de hoy en Radio Revista Proyección. Les agradecemos por su grata compañía. Nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales oficiales. Sigamos fortaleciendo los lazos y construyendo juntos un magisterio fuerte, unido y comprometido con la educación pública estatal. Te invitamos a mantener viva esta conexión. Visita nuestras redes sociales y página web, donde encontrarás toda la información relevante, apoyo y un espacio para hacer escuchar tu voz. Estuvimos con ustedes, María Salazar y Yesid Ramos. Y recuerden que si el presente es de lucha, ¡el futuro es nuestro! Hasta la próxima emisión. Finaliza Radio Revista Proyección, la voz de los educadores. Invitamos al magisterio a sintonizarnos. El próximo domingo realiza la Asociación Distrital de Educadores, ADE.